tema que nos convoca el día de hoy es un tema bastante interesante, que ustedes mejor que yo lo conocen. Se trata sobre tecnología de motorreductores. Para ello, tenemos nuevamente la grata presencia del ingeniero Edward Martínez, quien es jefe de servicio técnico mecánico de la empresa CU Eurodrive. Él en una hora nos va a dar las principales informaciones, conocimientos y experiencias justamente sobre el tema que nos convoca el día de hoy. Bien, entonces, como les decía, el tema de hoy es tecnología de motorreductores. Vamos a estar bastante atentos. La duración aproximadamente una hora. La idea es que sea bastante interactivo, participativo. Y vamos a recibir con un fuerte aplauso al ingeniero Edward Martínez para que dé inicio a su presentación. Gracias. Muy agradecido de estar nuevamente aquí con ustedes y poder brindarles algunos tips, algunos consejos y algo que pueda ayudarlos en su conocimiento, que más adelante todo lo que vamos a ver acá seguramente lo van a poder poner en práctica. El tema que he escogido para brindarles hoy es un tema que escogí porque todo el mundo que entra a una planta industrial de todas maneras se va a topar, se va a encontrar con un motorreductor. Entonces vamos a ver hoy día lo que considero yo que es más importante, que es evitar fallas. Vamos a ver algunos tipos de fallas, por qué suceden, qué hacer para que no ocurran y también cómo vamos a cuidar nuestro trabajo, ¿no? Debemos ser conscientes nosotros que muchas veces por un equipo de medio HP, un motorreductor pequeño, muchas veces se puede parar toda una planta, ¿no? A veces es parte de un proceso crítico. Y si es por una causa que vamos a ver ahora, que son, digamos, temas bien puntuales, a veces esos errores son imperdonables. Entonces vamos a ver cómo es que podemos cuidar nuestro trabajo, ¿no? Bien, el tema de hoy, motorreductores. Ahí vemos muchos de los que están presentes ya han estado en plantas industriales, ya pueden distinguir más o menos de lo que estamos hablando, este tipo de accionamientos. Y bien, antes de empezar la presentación formal, la empresa que represento es CEU Eurodrive del Perú, que CEU como tal es una empresa alemana, ya fue fundada en 1931, comercializa en el Perú todo lo que es accionamientos en general, tanto motorreductores como reductores industriales. Vamos a ver también acá los controladores electrónicos, variadores de frecuencia, tecnología para automatización, servoaccionamientos, motores eléctricos también. Y el tema que vamos a ver hoy día, motorreductores, vamos a empezar primero conociendo un poco el concepto de cómo trabaja un motorreductor. Lo más básico, vamos a empezar por lo más básico. Un motorreductor viene de un motor con un reductor. No es por eso por lo que han venido, ¿no? Pero vamos a ver paso a paso qué es lo que ocurre en una caja reductora. ¿Qué es un reductor? Su propio nombre lo dice. Es un dispositivo mecánico que reduce la velocidad. Pero ¿qué hace a la vez de reducir la velocidad? También aumenta el torque, ¿no? Multiplica el torque, ¿no? Reduce la velocidad y aumenta el torque. Vamos a ver el principio de funcionamiento. Todos hemos visto esto desde el colegio, el principio de la palanca, ¿no? Denme un punto de apoyo y moveré el mundo, dijo Arquímedes, ¿no? Vamos a ver esto que todos hemos visto. Vamos a partir de una manera muy simple y vamos a ir avanzando para no perdernos en el camino. Bien, todos ya sabemos cómo funciona la palanca. Ejerciendo una fuerza, digamos, pequeña, nosotros podemos levantar un peso grande, ¿no? Considerable, por el efecto de la multiplicación respecto a este brazo de par, ¿no? Es lo mismo que ocurre cuando sacamos el agua del pozo, ¿no? Tenemos una palanca vista de este costado de acá, tenemos acá la manivela y el rodillo donde se enrolla la soga, ¿no? Ya sabemos qué es lo que pasa, ¿no? Nosotros ejercemos una fuerza acá y podemos levantar un peso considerablemente mayor, ¿no? Bien, vamos a darle algunos valores para hacerlo más entendible. Tenemos aquí que, por ejemplo, con esta configuración,
50 centímetros y este diámetro de 20 centímetros, lo cual indicaría que el radio es 10, ¿cierto? Entonces tenemos aquí una relación de 5 a 1 en lo que es palanca. Eso se ve reflejado en los pesos, ¿no? Yo acá ejerciendo una fuerza de 1 kilo puedo levantar 5 kilos. ¿Hasta ahí todos de acuerdo? Simple, ¿no? Vamos avanzando, como dicen. Entonces, ¿qué pasaría si yo de repente quiero sostener, ojo, sostener un peso de 125 kilos, como el que está aquí? Entonces, ¿cuánto de fuerza yo necesitaría ejercer en la palanca? 25, ¿cierto? Son los mismos rodillos, ¿no? De 1 a 5. ¿Qué pasa si yo utilizo esta configuración? Otro rodillo. Entonces, ¿cuánto yo tendría que ejercer en la palanca? Excelente. Estamos avanzando muy bien. ¿Qué pasa si le pongo un tercer rodillo? Ya todos estamos conformes con eso, ¿no? Vamos a verlo ahora en cuestión de torque. ¿Ya? Vamos a regresar un poco. Nosotros tenemos aquí que ejercemos una fuerza de 1 kilo en este extremo de la palanca. Entonces acá vamos a tener nosotros un torque determinado, ¿no? Para no hacer mucho cálculo, vamos a ponerle un torque. Nosotros vamos a observar aquí que este torque se va a multiplicar por 5 en este eje de acá, en este rodillo. Es lo mismo que hemos visto antes con la fuerza, ¿no? Es exactamente lo mismo. Y si aquí nosotros tenemos 5 veces el torque, aquí 5 veces más, ¿cierto? Eso es lo que nos va a resultar. Bien, pero si alguien es observador, se dará cuenta de que ese mecanismo no se puede mover, ¿no? Una vez que yo intente girar la palanca, ya se desconfigura todo y, ¿no? Es solamente para sostener el peso, como le mencioné. Entonces vamos a pasar de esto a un movimiento lineal. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, primero para ilustrar lo que quería decir con el torque, ¿no? El torque, 5 veces el torque, 5 veces más. Vamos a girar, ojo ahí, vamos a girar este mecanismo y vamos a ir reemplazando estas palancas por engranajes. Ese es el principio de cómo se multiplica el torque en las cajas reductoras. Es muy simple de ver con este ejemplo del pozo, ¿no? Todos lo conocemos. Ahora vamos a ir un poco más allá. Vamos a ver otras características de los engranajes, de los trenes de engranajes, ¿no? Por ejemplo, vamos a darle valores a un piñón. Generalmente se le conoce así en una transmisión al más pequeño piñón y al grande engranaje o rueda. Bien. Entonces, el piñón, un diámetro de 20 centímetros, y el engranaje o la rueda, un diámetro de 100. Igual, de 1 a 5, ¿no? Para seguir con el mismo ejemplo. Entonces, por lógica, vamos a utilizar la lógica solamente para no hacer muy complicada la cosa. Si estos piñones van a engranar, entonces los dientes de los engranajes tienen que encajar, ¿no? Es decir, tienen que tener el mismo tamaño. Entonces, si tienen el mismo tamaño y yo en un piñón de diámetro 20 puedo colocar 10 dientes, también el número de dientes se representa con Z en la nomenclatura de motorreductores y reductores. Entonces yo puedo poner 10 dientes. Entonces, en una rueda que es 5 veces más, voy a poder poner 5 veces más dientes. Ahí todo claro, ¿no? ¿Qué más podemos sacar de esto? Si yo giro una vuelta del piñón, voy a girar 10 dientes. Entonces, es decir que voy a mover 10 dientes también en el engranaje, ¿no? Es decir, que una vuelta, si yo doy 5 vueltas al piñón, voy a dar recién una vuelta entera al engranaje. Y vamos partiendo muy lentamente, pero todos estamos entendiendo, ¿cierto? Bien, entonces, vamos más allá. ¿Qué pasa si yo al piñón le doy 1800 vueltas? ¿Cuántas vueltas va a dar el engranaje? Entre 5, ¿cierto? Para no ser muy difícil, ahí está ya la conversión. Si yo le doy 1800 vueltas al piñón, voy a tener 360 vueltas en el engranaje. ¿Qué pasa si esas vueltas se las doy en un minuto? Ya estamos hablando de 1800 revoluciones por minuto. ¿Qué cosa es eso? Velocidad. ¿Por qué 1800? ¿Por qué he escogido 1800? Porque es la velocidad normal de los motores de 4 polos a 60 Hz, que son los que están pues, en toda la industria, ¿no? Son los más comunes, los estándares, ¿no?
Entonces, es decir, que si yo coloco un motor que gira 1800 revoluciones por minuto, a la salida yo voy a tener una velocidad de 360 revoluciones por minuto. Ese es el principio con el que trabajan los reductores. Reducen la velocidad, multiplican el torque. Algunas de las relaciones que se dan en los trenes de engranaje, que la relación entre los diámetros es igual a la relación entre los dientes, ¿no? Como lo dije, ¿no? Si en un piñón de diámetro 20 yo puedo poner 10 dientes, en uno que es 5 veces más grande voy a poner 5 veces más dientes, ¿no? ¿Para qué nos sirve esto? Muchas veces en el taller de mantenimiento de CEU nos traen equipos pues, para revivirlos, resucitarlos, ¿no? De muchos años. Ya ni siquiera tienen placa, no sabemos cuál es el ratio, ¿no? Cuáles son las características. Y necesitamos esos datos para poder seleccionar las piezas de recambio. Y eso también se puede utilizar pues, en la industria, ¿no? Las placas constantemente se le pierden así de la nada, ¿no? ¿Qué podemos hacer para determinar cuánto es el ratio? Simplemente podemos destapar la caja y contar el número de dientes y a partir de eso, ¿no? Ver cuánto es la reducción. Una forma más práctica que se utiliza mucho es sacamos la tapa del ventilador del motor reductor, giramos, bueno, la cantidad de vueltas que sea necesaria para dar 2 vueltas o 5 vueltas al eje de salida y con la simple división obtenemos el ratio. Esas son las relaciones, ¿no? Entonces, el número de dientes del engranaje vendría a ser igual al número de dientes del piñón por la relación de los diámetros, ¿no? Igual con el torque, ¿no? El torque es la misma relación. El torque en el engranaje va a ser igual al torque que tú aplicas en el piñón por la relación del número de dientes. ¿Mm? Vamos a ver con un ejemplo un poco más práctico qué quiere decir esto. Yo tengo por acá un tren de engranajes, en el cual yo tengo aquí el piñón, que muchas veces se le llama piñón de entrada o piñón de ataque, la rueda 2, piñón 3 y rueda 4. Generalmente así también se le denomina cuando nosotros vemos las piezas de un reductor. Entonces, si yo tengo una velocidad clásica de un motor de 1800 RPM con un torque que entrega el motor de 150, esto se va a multiplicar, ¿no? Aquí, bueno, podríamos hacer estas multiplicaciones y vamos a obtener este valor de aquí, ¿no? Para no ser muy tedioso, ¿no? Estamos final de la tarde, estamos un poco cansados todos. Entonces, eso va a quedar ahí como para que ustedes lo comprueben, ¿no? Bien, entonces vamos a ver, eso era lo que es el principio de operación de los motorreductores, de los reductores básicamente, ¿no? Vamos a conocer ahora los tipos de motorreductores que hay. Muchos seguramente ya los habrán visto. Este de aquí, por ejemplo, lo llamamos el tipo coaxial, donde vemos la estructura interna de los reductores, ¿no? Aquí nosotros tenemos el piñón de ataque, así le llamamos nosotros al piñón que va montado en el eje del motor. La rueda 2, aquí atrás está el piñón 3, rueda 4, piñón 5 y rueda 6. Así también le llamamos nosotros, ¿no? Algunas de sus características, vamos a ver aquí, este tipo de equipos da hasta 160 kW, más o menos 200 HP. 18 kilonewton metro, 18.000 newton metro. Más o menos, a ver, para hacer un poco más claro, un equipo, el más grande de estos equipos, más o menos está acá, ¿no? En altura, ¿no? Es grande, ¿no? Vamos a ver, ejemplificar un poco la aplicación, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la parte superior tenemos estos reductores coaxiales que tienen la forma de montaje es que tienen patas, ¿no? Y estos van sobre una base de empernados y en el eje de salida se coloca acoples, ¿no? Como vemos ahí. Acá están los acoples, ¿no? Otro de los reductores muy utilizados en la industria son los sin fin corona, ¿ya? Vemos acá nosotros la estructura interna del equipo, también tiene el piñón de ataque, una rueda, y aquí en esta reducción va el gusano, ¿no? Gusano o tornillo sin fin.
Estos equipos generalmente van con un eje hueco para ser montados al eje. También vamos a ver más adelante a qué se refiere, ¿no? Para adelantar, cuando ustedes tienen una máquina, muchas veces tienen un eje, el cual es el eje motriz, el eje que se va a mover. Entonces, hay muchas formas de montarlo. Como vimos el primer reductor coaxial, nosotros podemos colocar una base, sobre esa base el reductor y con un acople unirlo al eje. Otra manera más sencilla es colocar un motorreductor de eje hueco y de frente colgarlo sobre el eje que ya está puesto. Simplemente en un punto se ancla para que no gire totalmente y listo. No se necesita base, no se necesita acoples y no se necesita alinear. Es muy conveniente para facilidad de mantenimiento, ¿no? Se saca rápido, se monta rápido. Muchas veces en una parada de planta uno tiene que ser muy rápido, ¿no? Entonces se corre mucho el riesgo de que el trabajo se hace mal por la premura, por el apuro. Entonces cuando a veces tiene uno que alinear, no lo hace, ¿no? Saca un equipo, pone el otro y ya lo alinea el ojo, ¿no? Ya está, arranquen. Y dentro de unos días el equipo falla, ¿no? A ver, vamos a ver dónde se utilizan este tipo de equipos. Generalmente en transportadores. Aquí nosotros lo vemos. Aquí, ¿lo ven? Está sobre este eje de acá, ¿no? No necesita base. Al ser ortogonal, es decir, que el eje de salida se encuentra a 90 grados con el eje del motor, te permite que esté pegado a la estructura de la máquina, ¿no? Con lo cual te ahorra espacio, ¿no? Pero es bueno también mencionarlo, los equipos sin fin corona son inherentemente ineficientes, ¿ya? Son de baja eficiencia. Ya tengan cuidado si por ahí alguien les dice, oye, yo vendo un equipo sin fin corona de alta eficiencia, ¿no? Eso no existe. ¿Por qué? Porque ustedes ven acá, ¿cómo es la forma de transmitir este movimiento? Cuando el gusano se mueve, lo que hace en realidad es deslizar sobre la corona, como un efecto cuña. Cuando ese gusano que ustedes ven ahí se comienza a mover, lo que hace es empujar, pero se desliza con la pared de los dientes de la corona. Entonces, ese deslizamiento hace que haya fricción y eso significa pérdida de eficiencia, de energía. Entonces, hay muchas empresas que ya tienen una política medioambiental fuerte, que ya están optando por retirar todos sus sin fin corona y colocarle los engranajes, perdón, los motorreductores coaxiales o los que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Reductores como este, por ejemplo, ¿no? Este tipo de reductores de ejes paralelos también permite tener un eje hueco a la salida. Entonces, este eje hueco también permite que se puedan colocar sobre el eje, ¿no? Y sea más rápido el montaje, ¿no? Estos son de muy alta eficiencia. Ahora, ¿por qué estos sí son eficientes y los sin fin corona no? Como le mencionaba, en el sin fin corona hay un deslizamiento, ¿no? Aquí, en realidad, los engranajes se diseñan de tal manera de que cuando giran entre ellos, en realidad, entre sus dientes, es como si estuvieran rodando entre ellos. No hay deslizamiento, como si estuvieran rodando. ¿Mm? Eso es por el perfil del diente, que es una evoluta, así se le llama a la figura geométrica, ¿no? Estos son los reductores de ejes paralelos, por ejemplo, muy utilizados también en transportadores, ¿no? Esta es la opción a los sin fin corona. Pero el inconveniente es que, como ustedes verán, el motor queda emboladizo, ¿cierto? Entonces a veces no hay mucho espacio y esa es la limitante. Pero son de muy alta eficiencia y muy versátiles, ¿no? Si alguien tuviese una pregunta, ingeniero, podemos también invitarlos a que levanten la mano para alcanzarle el micro. Los jóvenes ya están en el quinto semestre, muchos de ellos, así que seguramente están más familiarizados con esta tecnología. ¿Sí? A que quiera hacer alguna pregunta, levante la mano. ¿Sí? Por favor. Gracias. Bien. A ver, bueno, en esta parte es
mostrar los equipos. Vamos a ver, el grueso de la charla es lo que son las fallas, ¿no? Ahí sí todos van a ver seguramente cosas que les pueden identificar, ¿no? Los reductores de engranajes cónicos angulares. Acá nosotros vemos igual el piñón de ataque, la rueda 2, y aquí es donde está el piñón cónico, ustedes ven aquí, a 90 grados, ¿no? Entonces el eje de salida es ortogonal con el eje del motor. También puede ser suministrado con un eje hueco para ser montado al eje, un shaft mount le llaman. Algunas de sus características, acá también vemos nosotros mejor la distribución interna de los engranajes, piñón de ataque, el eje del motor y el eje de salida a 90 grados, ¿no? Hasta 250 HPE más o menos, ¿no? Son un poco más robustos estos equipos. Y aquí, un ejemplo de aplicación. Nosotros vemos aquí los reductores cónicos, 90 grados, ¿no? Motor, salida a 90 grados. Industria maderera, ¿no? Una industria totalmente automatizada en tal caso, ¿no? Así es. Aplicación. Como dice, una imagen vale más que 1000 palabras y un video son miles de imágenes. Así que Subimos audio de repente al laptop. ¿Tiene audio, ingeniero? El audio al laptop. aplicaciones, todo lo que se mueva. Todas las industrias, minera, pesquera, alimentos, bebidas, en todos lados van a encontrar ustedes motorreductores. Y es el lema de SEO, Driving the World, accionando el mundo o moviendo el mundo, ¿no? Vieron todas las aplicaciones. En todos lados ustedes van a ver estos equipos, ¿no? Bien, esto para mí yo considero que es el grueso de la charla, que es el mantenimiento preventivo de los equipos. ¿Qué hacer para que no fallen? Vamos a identificar algunas fallas también. Entonces, ¿qué es el mantenimiento preventivo? Es un conjunto de actividades que se realizan, ¿no?, sistemáticamente, periódicamente, para evitar que los equipos fallen, ¿no? Siguiendo los consejos del fabricante, ¿no? Cuando cambio aceite, ¿no? Cuando cambio los rodamientos, etcétera, ¿no? Bien, siempre yo digo que no podemos nosotros hablar de mantenimiento sin antes no nos aseguramos que el equipo esté bien seleccionado y que el equipo esté bien montado. Esta parte de selección es bastante compleja, es todo un tema. Entonces vamos a ver lo que para nosotros es más factible, que lo vamos a ver de todas maneras, que es el montaje de los equipos. Aquí vamos a ver que hay muchos puntos álgidos, aquí hay muchas cosas que corregir. Ustedes que están recibiendo una formación, pero una educación formal, se van a dar cuenta de repente cuando lleguen a la industria que hay muchas personas que tienen ideas poquito difíciles de cambiar, costumbres, ¿no? Gente que de repente está acostumbrada a la comba y la plomada, ¿no? No está acostumbrada pues a medir, ¿no? A utilizar torquímetro, ¿no? No son cenatinos. No son cenatinos, definitivamente. Definitivamente. Bien, entonces vamos a ver lo que es la instalación de los equipos. ¿Cómo instalo yo un motorreductor adecuadamente? No voy a exagerar al decir que la instalación incorrecta puede causar fallas catastróficas, ¿no?, tanto para el equipo como para el proceso. Nuevamente repito, un equipo de medio HP te puede parar toda una planta, ¿no? En una mina, por ejemplo, que recuerdo, Cerro Verde, una mina muy grande en Arequipa, tienen ellos unos reductores ahí de nuestra marca que tienen un sistema de lubricación. Son unos reductores de
500 HP. Son dos reductores de 500 HP. El cual, por el tamaño del equipo, el aceite necesita ser refrigerado, ser enfriado. Entonces tiene una unidad de lubricación. Esa unidad de lubricación tiene un motor de medio HP. Si se para ese motor de medio HP, se para el reductor y se para toda la faja que es la faja principal, que traslada todo el material hacia los molinos. Entonces, ese motor de medio HP puede causar la para de toda la planta. Y es mucha plata, mucho dinero. Muchos trabajos también, muchas cabezas. A ver, la forma más común de montar un equipo es a través de patas, ¿no? Los motorreductores coaxiales se montan con patas y se coloca un acople en el eje de salida, ¿no? Pero esta base tiene que tener ciertos requisitos. Hay un dicho que dice, cortar vidrios no es hacer espejos, pues tampoco soldar fierros es hacer una buena base. ¿Qué requisitos tiene que tener esa base? Tiene que ser plana y paralela. Perdón. Vemos nosotros aquí la superficie donde van a ir los puntos de anclaje. Acá van los pernos, ¿no? Estas son las patas, ¿no? Aquí van a ir los pernos de anclaje. Esta superficie tiene que ser totalmente plana y paralela. Entonces, esta desviación admisible, si ustedes ven, estos valores son bastante exigentes, ¿no? 0,1 centésima de milímetro. Esto obviamente al ojo nadie lo va a ver. Entonces, muchas veces se acostumbra a agarrar unos fierros, unos ángulos, los sueldan y ya está. Tiene que tener este requisito. Esos ángulos no están diseñados para ser totalmente planos, ¿no? Esos son estructurales nada más, ¿no? Tanto para equipos pequeños como para los equipos grandes también. En equipos grandes también se tiene que cumplir esa... Sí. Ah, perdón, claro. Lo que pasa es que eso ya es la nomenclatura de CEU, ¿no? Son tamaño, nuestros motorreductores los tallamos, digamos, ¿no? O sea, los separamos en tallas, ¿no? Desde el 0,7 hasta el 187. Entonces es la escala de tallas, ¿no? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Por favor, levante la mano. Todavía no. Sí, recién estamos calentando en realidad, ¿no? Todavía no hay... ¿no? Como ustedes ven acá, en equipos más grandes también, ¿no? Dependiendo de la distancia de separación entre los pernos, hay una tolerancia, que nuevamente digo, es bastante exigente eso. Esos valores no se logran al ojo. Tiene que haber un proceso de cepillado, no en una máquina, ¿no? En una manipuladora, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Esas son las consecuencias, ¿no? ¿Por qué pasó eso? ¿Cuáles son las consecuencias? Este es un caso que siempre me voy a acordar porque, como le mencioné, yo veo servicio técnico, entonces soy el que recibe las llamadas de los clientes, ¿no? Y me dicen, oye, tu equipo se rompió. Nadie te dice lo rompí. Tu equipo se rompió. Este equipo tenía una llave termomagnética que estaba bien seteada, ¿no? Al 80% de la corriente y todo. Me dice, esa llave nunca funcionó. Entonces significa que el equipo no ha estado sobrecargado. Garantía. A ver, vamos a ver. Ahora, bueno, antes de ver la explicación de la base, si ustedes hubiesen visto eso, de repente no sabrían por qué. Ahora ya están en la capacidad de saber por qué. La superficie donde estaba montado este equipo era una superficie que no estaba preparada para eso. Simplemente improvisaron por ahí la pared de la máquina, que era una plancha gruesa en realidad, acero inoxidable. Entonces cuando ajustan los pernos, torsionan la carcasa, al vibrar por el propio trabajo, ¿no? Se va fatigando y momento que se rompe. No necesariamente tuvo que haber estado exigido el equipo, ¿no? Pero sí ha estado torsionándose, ¿no? A ver, entonces, ¿qué tiene que cumplir la base para que sea buena, para que sea óptima para el equipo? Para garantizar la planitud de la base, es recomendable, donde van a ir los pernos de anclaje, colocarle unos bloques metálicos, de tal manera de poder cepillar solamente esos bloques y no estar cepillando toda la base, porque es muy caro también, mucho tiempo, ¿no?
Importante cuando son estructuras muy grandes, mayores a 2 metros más o menos, es hacer un alivio de tensiones. Cuando uno suelda una estructura, la soldadura es en realidad metal fundido. Cuando se enfría el metal, se contrae, ¿no? Se contrae y muchas veces cuando esta estructura comienza a operar, a vibrar, esa soldadura que está contraída se libera tensiones, ¿no? Y nuevamente se vuelve a mover, ¿no? Se deforma nuevamente. Obviamente son milímetros, centésimas de milímetros, pero pasa. Entonces muchas veces cuando uno hace una estructura, una base soldada y lo pone a operar, esas soldaduras alivian la tensión, se deforma y nuevamente la base ya no está plana, ¿no? Nuevamente está chueca, ¿no? Importante también, no se deben efectuar trabajos de soldadura mayores, ¿no? Obviamente pues soldar por ahí un pernito o algo se puede hacer, porque el calor deforma la base, ¿no? Y otra cosa, también hay un fenómeno que se le llama microsoldadura, por las corrientes parásitas. Muchas veces uno está acostumbrado en una estructura, en la mina por ejemplo, las estructuras son grandes, ¿no? Todo se hacen unos pisos, ¿no? Techos y toda una estructura de metal. Entonces están muy acostumbrados a colocar la tierra cuando van a hacer soldaduras, colocar la tierra en la base y se van a soldar pues aquí, allá, allá. Esa corriente que pasa, también pasa por los rodamientos. Ahora en los rodamientos se presenta un fenómeno que es conocido como el poder de las puntas. O sea, ¿dónde se concentran las cargas eléctricas? Ustedes habrán visto eso, ¿no? De repente cuando hay un par de puntas, en eso se concentra la carga. Entonces, ¿qué es el rodamiento en sí? Es una esfera que cuando está en contacto con la pista, lo que en realidad está en contacto es solamente un punto, ¿no? Entonces, por ahí es por donde pasa la corriente. Y se genera una pequeña deformación, ¿no? Una chispita por ahí. Deforma el anillo y una vez que empieza a operar, ese rodamiento se va a gastar muy rápido, ¿no? Por eso que hay que tener mucho cuidado también con la soldadura, ¿no? Cosa que de repente a alguien no se le puede ocurrir, ¿no? Si no te lo cuentan, no te la crees, como dicen, ¿no? También cuando me mencionaron esto la primera vez, no sabía, ¿no? Esto era también importantísimo. Si a alguno de ustedes alguna vez le toca hacer un alineamiento de un equipo grande, se va a dar cuenta que esto es el invento del siglo. ¿A qué se refiere esos pernos de posicionamiento? Se recomienda proveer a la base pernos de posicionamiento. ¿Qué cosas son? Esto que vemos aquí. Ustedes no se imaginan el trabajo que te ahorra estos dispositivos. Y por cierto, lo que le mencionaba antes de las placas metálicas en los puntos donde van los pernos, aquí van los pernos de anclaje, ustedes ven, todo esto es la estructura, ¿no? Pero solamente aquí se le ha colocado unos bloques metálicos y esos bloques metálicos son los que son cepillados para garantizar la planitud, para no tener que cepillar toda la base, ¿no? Aquí nosotros lo vemos, ¿no? Unos bloques metálicos, ¿no? Tanto en el reductor como en el motor. Aquí, por ejemplo, tenemos nosotros una base para un equipo grande. Nosotros podemos ver ahí una persona al costado para ver el tamaño del equipo. Esa base es bastante rígida, la hicieron con plancha bastante gruesa, pero no reúne ni una de las características que hemos mencionado antes, ¿no? No ha sido cepillada, no tiene los pernos de anclaje. Entonces nosotros nos tocó hacer el alineamiento de ese equipo y fue pues todo una odisea, ¿no? Primero, ¿cómo es el procedimiento de instalación? Nosotros colocamos el reductor, lo presentamos, como dice, colocamos el reductor y motor y primero corregimos pata coja, se le llama el procedimiento. Agarramos nosotros los gauges de calibración, esas láminas que vienen, ustedes han visto, gauges de calibración, ¿no? Eso es como un abanico que viene, ¿no? De varios espesores. Entonces, colocamos el reductor sobre la base, la pata de reductor, supone que, bueno, los reductores son hechos con maquinaria, ¿no? Entonces son cepillados. Entonces, se garantiza que las patas de reductor sean totalmente paralelas, ¿no? Y planas. Entonces, colocamos el reductor y con esos gauges de calibración comenzamos a meterlos entre la pata y la base. Entonces, exagerando, nosotros en este tipo de estructuras, por ejemplo, vemos que está así, ¿no? Por acá metemos pues medio milímetro y entra, y por acá no. Entonces, eso de ahí se llama pata coja.
Entonces lo primero que hay que hacer es primero hacer unos sanguchitos con las lainas calibradas, ¿no? Ir emparejando. Se empareja todo y recién ahí se empieza a alinear, ¿no? Una vez que se corrige pata coja, se presenta el motor, más o menos se verifica que la altura quede, el motor quede por debajo, porque si queda por arriba no vas a poder bajar el motor, ¿no? Podríamos de repente subir el motor, pero no lo vamos a poder bajar porque vamos a tener que modificar la base, ¿no? Entonces, más o menos ese procedimiento, ¿no? Ahora nosotros utilizamos los alineadores láser. Colocamos el reductor, corregimos pata coja, colocamos el instrumento láser y cuando tú manipulas el instrumento ya tienes su programa y su pantalla y ahí te indica, ¿no? La pantalla de atrás mueve 2 centésimas a la izquierda, ¿no? La de adelante sube 1 centésima, ya te da todos los datos, es muy fácil de usar. Pero si no tienes estos pernos de posicionamiento, agarras y dices, ya, de acá 1 centésima a la derecha, ¿cómo lo mueves? Agarras tu comba, por más que seas fino, ¿no? Ya se movió medio centímetro a la izquierda y estás todo el día de un lado para otro hasta que en una de esas ya te liga, ¿no? Bueno, al final se hizo, ¿no? Al final lo pudimos hacer, pero de todas maneras tuvimos que mandar a ponerle esos pernos, ¿no? Otro punto álgido. ¿Quién no ha visto en un taller tirado de repente un equipo con el acople, el sprocket puesto, porque nadie se lo pudo quitar? Se quedó agarrotado, le dicen. ¿Por qué sucede? Porque no se instaló bien. ¿Cuál es el procedimiento adecuado de instalación? Primero, todos los motorreductores vienen con este eje, con este hueco roscado en el eje. Ese agujero es para utilizar este tipo de dispositivos. Esto de aquí vendría a ser la masa de un acople, una polea, un sprocket, ¿no? Que se va a instalar. Entonces, primero, nosotros siempre calentamos de todas maneras el sprocket. Perdón. Lo primero es hacer metrología, ¿no? Lo que estamos hablando senatinos, educación formal, ustedes miden, todo. Primero, metrología. Verificamos que le estén las tolerancias, ¿no? Generalmente trabajamos nosotros con H7 y M6, ¿no? Ahí está en la zona indefinida, ¿no? No es ni juego ni interferencia. Entonces lo primero medimos para ver si es que han maquinado bien los acoples y los ejes están bien. Y después de eso ya procedemos con la instalación. Siempre calentamos nosotros los elementos, los cubos, los acoples. 100, 120 grados, suficiente, ¿no? Hace un momento le mencionaba que hay gente difícil de cambiar de su forma de pensar, pero también en alguna mina ellos tenían la costumbre de calentar los acoples al rojo vivo. Para asegurarme, ¿no? Para asegurarnos lo calentamos a rojo vivo y lo metemos, y en una la metemos, así decía, ¿no? En una la metemos. Dos cosas. Primero, que cuando se calienta demasiado cualquier elemento de transmisión, pierde sus propiedades. Puede ser que tenga un tratamiento térmico o también llega a deformarse, ¿no? Llega a deformarse que ya no recupera su forma ya. Y lo segundo, cuando ustedes colocan algo tan caliente en un motorreductor, esto de aquí es lo que sufre. Esto que se llama retenes. Se calienta, se reseca y después en poco tiempo empieza a fugar aceite por ahí. Y después te piden garantía, ¿no? En fin. Entonces, esta es la manera correcta de instalar un acople o un elemento de transmisión en el eje, ¿no? Se coloca el espárrago. Este es un rodamiento axial, pero en realidad no es necesario, ¿no? Simplemente acá se le coloca una placa, una tuerca, y uno va girando la tuerca y van a ver que va entrando muy suavemente, ¿no? Sin violencia, sin dañar los rodamientos, los retenes, tranquilamente, ¿no? También ahí se le echa una pasta antiadherente, que ahorita vamos a ver de qué se trata. Otra cosa que también se ve muy a menudo es que cuando se instala elementos de transmisión radial como estos, la forma correcta de montarlos es de modo que la fuerza radial esté lo más cercano posible al rodamiento, para evitar, lo que es lógico, el brazo de palanca, como se le dice, ¿no? Una vez que lo escuchas suena lógico, pero ¿no? Si no lo escuchas, por ejemplo aquí, ¿no? Esto de aquí es de industria pesquera. Todos tienen el mismo detalle. No lo sabían ellos. Como le digo, cuando se lo explicamos, tienes razón, ¿no? Es lógico, ¿sí? Cuando lo escuchas, ¿no?
consecuencias. Fractura de eje, ¿no? Ajá. Otra cosa que también se debe siempre cuidar es que a veces los ejes se agarrotan con los elementos de transmisión porque cuando se utiliza una transmisión por chaveta, por más ajuste o interferencia que tenga, siempre va a haber una luz por donde se pueda meter la humedad. Y al meterse la humedad genera óxido y muchas veces al combinarse con la polución que hay, pues se forma una cocha que ya no saca nadie. Entonces se le coloca una pasta antiadherente. Seu tiene una pasta que es el Locofluid, pero en el mercado también existe el Antiseize, creo que se llama, y el Molicote también, ¿no? Son muy utilizados. ¿Cuál es la función de esta pasta? No es para lubricar el eje y que entre con mayor facilidad. Lo que realmente hace esta pasta es que cuando se seca, sella cualquier cavidad que pueda haber para evitar que entre la humedad. Es un principio muy simple, ¿no? Bueno, ya que estamos hablando de educación formal, ya no se utiliza ¿no? el peine para alinear ejes o la hoja de sierra, ¿no? Basta una hoja de sierra y ya no se alinea con eso. Ya se utiliza métodos que te arrojen valores, ¿no? Ya sea por reloj comparador o con alineador láser, ¿no? Antiguamente pues agarraban un hilo, ya está alineado, y arranca, ¿no? Pero ya hay mucha gente que está tomando conciencia de esto, ¿no? Y lo bueno es que estos alineadores láser es muy fácil encontrarlos, ¿no? Hay muchas marcas, ¿no? Y son muy fáciles de usar, ¿no? Como le mencioné hace un rato, ustedes meten los parámetros, ¿no? Distancia de las patas, los diámetros de los acoples, separación de los acoples, todo lo introducen, hacen girar, tiene ahí un láser que es un emisor o receptor, hacen girar los ejes y ya te calcula todo, ¿no? Mueve la pata de la derecha, la pata de acá sube medio milímetro, ya te indica todo, ¿no? Es muy fácil de utilizarlo. Como les mencionaba, se trabaja con valores. Ese instrumento te arroja valores, ¿no? ¿Cuánto de ese alineamiento está? ¿No? Esto de acá depende siempre de la velocidad a la que giran los ejes, ¿no? Generalmente nosotros trabajamos aquí en este rango, ¿no? Ejes de baja velocidad, es decir, a la salida, ¿no? De 0 a 1000 RPM, y generalmente los motores pues de 1000 a 2000, ¿no? De nada te sirve alinear bien si no torqueas los pernos. Si tú alineas, te esfuerzas en alinear, convences a tu jefe para que compre un alineador láser, pero si no tienes un torquímetro, no sirve de nada. Pueden ocurrir dos cosas, ¿no? Que uno utilice pues la llave de golpe, o simplemente lo ajuste nomás así a pulso, como se dice, quede mal ajustado, o si lo ajusta demasiado, los pernos pierden la elasticidad y ya tampoco ajustan, ¿no? Esto depende del tipo de perno que se va a usar. Generalmente para montajes con patas se utiliza pernos de grado 8.8 y para montajes con brida de grado 10.9, ¿no? Porque aparte del torque que va a transmitir, también tiene que soportar el peso del propio equipo, ¿no? Son pernos de mayor resistencia, ¿no? Depende también del diámetro del perno y el nivel del torque, ¿no? Newton metro, ¿no? Eso es lo que mencionaba, la forma más sencilla de montar un equipo es un equipo chaff mount, montado al eje. Que es simplemente esto, ¿no? Tenemos nosotros aquí la máquina, aquí está el eje motriz, y sobre este eje se coloca el reductor, ¿no? Ya sabemos cómo, ¿no? Igual también acá con un espárrago y una tuerca y un plato para poder introducir al eje, utilizando el Nocofluid también. Bueno, en este caso no se calienta el reductor para meterlo, simplemente ya se verifican nomás las tolerancias. Esas son las ventajas, ¿no? No se necesita alinear, no necesita acople y no necesita una base. Ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Montaje al eje. Siempre preguntan, oye, ¿y el eje no se rompe? Mira, tremendo reductor, ¿no se va a romper el eje? No, ya está diseñado para eso. Y una manera muy sencilla de darse cuenta es comparando el torque que transmite el equipo con el torque que generaría el peso del equipo. Es insignificante en comparación del torque que transmite, ¿no?
Esto de aquí también tienen que tenerlo en cuenta. Se monta el equipo al eje y siempre se ancla en un punto para evitar que gire todo el equipo, ¿no? Lógico. También se le coloca su pasta antiadherente, la Cofluid. Tiene su procedimiento y tiene que colocársele un plato para fijarlo axialmente, ¿no? Si no en movimiento se puede salir. Y también tiene que torquearse ese perno al nivel recomendado, ¿no? Utilizando torquímetro, ¿no? Hay industrias en las que a veces ni siquiera saben lo que es un torquímetro, ¿no? También para montar los brazos de torque hay que tener ciertos cuidados. Una vez nos tocó atender un reclamo que un equipo estaba calentando demasiado. ¿Por qué? Vamos a ver ahora. La forma correcta de montar este brazo de torque, como lo mencioné, este aquí va al eje, se monta todo el equipo y este punto se ancla, ¿no? Se le coloca aquí un perno. La manera correcta de montar esto es más o menos de esta manera, ¿no? Con una separación aquí. Y aquí nosotros vemos que esto de acá tiene un elemento elástico, un G, una goma, que es para absorber vibraciones, los impactos en el arranque, ¿no? Este es por si acaso un reductor cónico helicoidal y este es un sinfín corona. Aquí nosotros vemos la tapa donde está alojado el sinfín, ¿no? Por eso es como lo diferenciamos, ¿no? Esto está incorrecto porque de esta manera se puede fatigar este perno. Se puede fatigar, se rompe, ¿no? No está bien anclado. Esto es incorrecto porque les había mencionado que esta goma de aquí sirve para absorber impactos, para absorber vibración y los impactos en el arranque. Si nosotros colocamos esto encima, lo apretamos, el contacto acá metal con metal, esto ya lo deja sin efecto, ¿no? Entonces, en los arranques van a haber un golpe seco, ¿no? Y esta es la suma de los dos, ¿no? Muchas veces el brazo de torque estándar de CEU, por motivos de espacio, ¿no? O choca con algo, se puede utilizar también un brazo de torque hecho, pero tiene que tenerse en cuenta ese elemento elástico, ¿no? No podemos descuidar esa parte, ¿no? Aquí está mal puesto esto, aquí pues no trabaja ese elemento elástico, ¿no? Justamente este era el equipo que estaba calentando. ¿Qué es lo que pasaba con este equipo? ¿Por qué no reclamaba garantía nuestro cliente? Porque esto estaba muy apretado. Entonces, aquí, esto lo estaba empujando hacia la estructura y los rodamientos se estaban esforzando. ¿Mm? Algo muy simple, ¿no? Cuando lo escuchas, ¿no? Por eso estaba calentando. Los reductores de ejes paralelos. Vamos a ver, de esta manera es como se montan, ¿no? Este es un reductor de ejes paralelos, aquí está el eje de la máquina, se monta todo y aquí hay que colocarle un par de gomas que también absorben los impactos, ¿no? De esta manera, ¿no? Eso está correcto, eso está correcto, eso está incorrecto porque aquí es un golpe seco, ¿no? Esto de aquí, por ejemplo, está mal. Esto de aquí cuando empieza a arrancar, a vibrar, aquí va a haber golpes continuos y esta carcasa se va a rajar, ¿no? Y se han llegado varias carcasas rajadas, digamos. Y es de cuando le cotizamos la reparación de ese equipo, oye, pero tan caro, pero si es la carcasa que es roto, ¿cómo? ¿Qué esperabas? Bien, vamos a ver ahora lo que es el mantenimiento preventivo. ¿Dónde empieza el mantenimiento preventivo? En inspeccionar los equipos. Primero nosotros tenemos que ir a campo y ver cómo están montados los equipos. Ya hemos dado tips de montaje mecánico, pero hay otra cosa importante que cuidar. Todos los motorreductores de todas las marcas, creo, pueden trabajar en cualquier posición, ¿no? Como vemos ahí, ¿no? Horizontal, para arriba, para abajo, de costadito, ¿no? Como a ustedes se les ocurra, como la aplicación lo exija. Pero obviamente cada posición de montaje tiene diferentes valores, tiene diferentes cuidados, ¿no? En este caso aquí vemos nosotros algunos dispositivos que se le colocan al reductor. Nos queda claro que si nosotros vamos a colocar este equipo en diferentes posiciones, lo que tiene que cuidarse es el nivel de aceite. Vamos a ver aquí, miren, en posición horizontal, aquí nosotros vemos que esta marca representa el nivel de aceite,
¿no? El visor de nivel de aceite. Es decir, que hasta aquí solamente se tiene que llenar aceite. Es poco, ¿no? Pero sí trabaja. Se llama lubricación por salpicadura. Una vez que empieza a moverse los engranajes, todo empieza a salpicar y se lubrica. Es suficiente con este nivel de aceite. Pero ¿qué pasa si yo a este equipo lo coloco a trabajar de esta manera? El aceite, que es poco, digamos que llegaría por acá, ¿no? ¿Y dónde debería ser su nivel de aceite? Aquí arriba. Entonces va a estar con menos aceite. ¿Y qué pasa si yo a este equipo de acá, que trabaja horizontal, quiero asegurarme y lo lleno de aceite para que pueda trabajar en todas las posiciones? Va a calentar demasiado. De todas maneras, aunque ustedes no lo crean, el aceite genera una resistencia. Entonces, si no es necesario, no se le coloca. Un claro ejemplo es que una vez estábamos nosotros probando un equipo grande. Entonces le encargamos pues, a uno de los muchachos, ya era hora de almuerzo, que terminara de llenar el aceite antes de irse a almorzar. Entonces, bien, pues, ya lo dejó ahí llenando de aceite, era un reductor, como le digo, grande, ¿no? Más o menos este porte. Bueno, después cuando venimos, justo estábamos llenando el aceite para probar, para hacer las pruebas. Ya habíamos terminado de hacerle mantenimiento y lo íbamos a probar en vacío. Entonces nosotros tenemos un variador de frecuencia para controlar el motor que lo mueve, para que no se tumbe la red eléctrica, ¿no? Entonces estábamos intentando probar y el variador de frecuencia saltaba cada rato la protección por sobrecorriente. Y nosotros estábamos con la fecha de entrega pues ya al día siguiente. La gente no lo podía creer, ¿no? Algo han armado mal, han regulado mal el backlash, han precargado mucho los rodamientos. ¿Qué han hecho? ¿No? Todos revisaban los protocolos, revisaban las fotos, no se explicaban qué pasaba. Hasta que a alguien se le ocurrió destapar el reductor para ver pues, si de repente había algo atracado. Y que era que simplemente el aceite lo habían llenado demasiado. Entonces, con solamente quitar el exceso de aceite, nosotros pudimos correr el equipo. Ese aceite genera resistencia de todas maneras. Eso significa que cuando trabaja, calienta también. Ustedes están batiendo aceite. Entonces, también una anécdota también, como se dice, de los errores se aprenden, ¿no? Y si son errores de otros, se aprende mejor. Es una anécdota que siempre me voy a acordar porque nosotros estábamos en una planta embotelladora y justo habían traído los equipos de mantenimiento. Y por política del cliente, por cuestión de precios, no nos entregaba los equipos a nosotros, sino se los entregaba pues a un metal mecánico, que también les hacía el mantenimiento de las fajas. Al mismo metal mecánico se les mandaba los equipos. Entonces ya pues uno de picón también bueno, va y a ver cómo lo han hecho el trabajo, ¿no? Me acerco y justo estaba el señor llenando aceite de un reductor. Estaba bien pintadito, como parecía nuevo, de lejos, ¿no? Entonces me acerco y le digo, señor, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué está haciendo? Veo y está llenando el aceite hasta el tope. Digo, ¿pero por qué le echa tanto aceite? Ah, para que lubrique mejor, me dijo. Esa fue la respuesta, ¿no? O sea, eso es... No había recibido esta charla, pero no era de Senati tampoco, ¿no? Para que lubrique mejor, me dijo. No, pero le expliqué, no, pero acá va a calentar, no sé, tú le echas mucho, va a calentar, ¿no? Tienes que echarle hasta el visor de aceite nada más. Y yo buscaba el visor de aceite y no lo encontraba porque lo habían pintado con todo el visor. Digo, y seguro que también han pintado respirador. ¿Qué respirador? A ver, mira, aquí en la tapa estaba pintado. A ver, vamos a ver qué es un respirador, ¿no? Otra pregunta que le hice. ¿Y qué tipo de aceite está utilizando? Ah, un aceite 220, que es el que utilizan todos. Bueno, digo, no, este tipo de reductor sin fin Corona utiliza un aceite 680, que es muchísimo más grueso. Si uno le echa 220, un aceite 220, es como si estuviera echando agua. Pues. Entonces, en 5 minutos hay 4 errores, ¿no? En fin. Bien, ingeniero, una pregunta. ¿Qué tipo de aceite utilizan en estos reductores? ¿Aceites de base mineral o base sintética? Para los motorreductores utilizamos aceite mineral simplemente. Salvo alguna excepción que trabaje en un ambiente especial, por ejemplo, dentro de un secador de pasta, o sea, dentro de un ambiente donde haya muy alta temperatura o muy baja temperatura, como un frigorífico. En esos casos recién utilizamos el aceite sintético. El resto es aceite mineral. Los reductores tipo coaxial, de ejes paralelos y los cónicos utilizan aceite 220. Los sin fin Corona utilizan 680. Justamente les mencionaba, ¿no? Que eran ineficientes porque había deslizamiento. Justamente por eso necesitan un aceite más viscoso. Ingeniero, disculpe, si no tienes la pasta adherente, ¿lo puedes reemplazar por grasa o no? No. Es ¿cómo se dice? Es contraproducente más bien. Sí nos tocó sacar alguna vez unos equipos que les habían puesto grasa y lamentablemente la grasa cuando se mezcla con la polución se vuelve como un esmalte.
Nosotros nos demoramos a sacar regular pues, esos equipos. Y eran equipos pequeños, ¿no? Que nosotros habíamos sido muy confiados para sacar y nos demoramos más de la cuenta, pues nos salió en rojo ese presupuesto. Y era porque cuando sacamos se había formado como un esmalte. Así parecía un esmalte, tú lo sacabas con la uña y era que le habían echado grasa. Entonces, no lo recomiendo, no lo hagan por favor. Ejemplos. Inmediatamente el ojo entrenado se puede dar cuenta que se está mal montado. ¿Por qué? Esto que ven acá, perdón, ustedes ven aquí en un círculo amarillo y algo que sobresale de ellos, una pieza de bronce. Esa pieza de bronce es el respirador. Ahí se ve claramente. Ese es el respirador. Que ese respirador es una válvula que permite, cuando hay exceso de presión, liberar esa presión. Es una válvula check. ¿Por qué va a haber exceso de presión dentro del reductor? A ver, alguien por ahí puede decirme, ¿por qué puede aumentar la presión dentro de un reductor? Porque a la hora de empezar a funcionar la máquina produce burbujas en el aceite. Ya, más o menos, más o menos, más o menos. Pero es también buena observación, porque también es algo que mucha gente piensa que, o sea, el aceite bota un gas o vapores, pero en realidad el aceite no bota vapores, o sea, no llega a la temperatura tan alta como para ebullir, ¿ya? Entonces le decía, aquí el ojo entrenado se puede dar cuenta de esto porque ustedes ven ahí el respirador, pero bueno, ya los muchachos que trabajan ya están muy familiarizados con esto, ¿no? Esta leyenda indica dónde va el respirador, dónde va el visor de aceite y la válvula de drenaje. Estos son los más importantes. El visor de aceite porque hasta ahí es donde tienes que llenar de aceite. Y el respirador porque te permite liberar presión. Siempre va en la parte más alta. En ese caso, va aquí, si fuera en posición horizontal. El equipo que vimos está en esta posición. ¿Dónde va el respirador? Aquí. Entonces, por eso les digo, el ojo entrenado inmediatamente se da cuenta de que el respirador no debería ir acá, sino acá. ¿Qué significa? Que este equipo ha sido montado, ha sido ensamblado para trabajo horizontal. ¿Qué implica eso? Hace un momento les adelanté. Este equipo ha sido ensamblado en la configuración M1. El nivel de aceite está hasta donde se muestra ahí en el visor. Es poco, ¿no? Si ustedes lo voltean, ese aceite no va a llegar hasta el piñón de ataque. ¿Recuerdan qué era el piñón de ataque? Era el piñón que iba montado en el eje del motor. El que está justamente arriba. O sea que ese piñón, el que trabaja a mayor velocidad, el que es el más pequeño, está trabajando sin lubricación, porque todo el aceite está abajo. Causa de falla. Ustedes van a ver piñones barridos seguramente en los talleres. ¿Por qué se barran los piñones? Por lubricación generalmente. Puede ser por lubricación o por exceso de carga. Lo más común es por lubricación por cosas como esta, ¿no? Aquí el piñón está acá arriba y como el aceite está abajo y aquí el movimiento es horizontal, ¿no? Acá va a salpicar a los costados. Es muy difícil que llegue por aquí una gotita de aceite, ¿no? Entonces ese equipo en poco tiempo iba a fallar. Igual con este equipo de acá, ¿no? Vemos nosotros ahí que está brillando por su ausencia el respirador. Mal colocado, ¿no? Ahí no va. La válvula de purgado o respirador, que es, dentro del reductor hay aceite y aire. Cuando el equipo se calienta, como toda máquina cuando el equipo opera, como toda máquina comienza a calentar. Entonces el aceite y el aire comienzan a aumentar su volumen por dilatación. Entonces al aumentar su volumen aumenta la presión. Bien, entonces ese respirador le permite que cuando llega a cierta presión se libera y ahí queda, ¿no? Es una válvula check, ya no deja entrar aire. ¿Qué pasa si ese respirador está mal o lo que es peor? Aquí tenemos nosotros las características de eso, es una válvula de bronce, válvula check que tiene dentro un muelle, tiene acá un resorte, ustedes ven ahí, hay un resorte, es una válvula check, solamente en un sentido deja salir el aire, pero no deja entrar. Entonces les decía, dos cosas que puede fallar, uno que esté dañado o lo peor por negligencia, ¿no? Aquí nosotros le colocamos un sticker amarillo llamativo, didáctico, acá hay la foto de una manito sacando el precinto de seguridad
más no se puede hacer. Pero, aún así, ustedes ven ahí, tiene su precinto de seguridad, está colocado, ¿no? Ahí se ve el respirador, ¿no? ¿Qué puede hacer esta pequeña omisión? Que alguien se olvide de sacar ese precinto, ¿qué puede generar? No va a haber, no se va a liberar la presión. Entonces, cuando el reductor comience a operar, se calienta, la presión aumenta. ¿Por dónde va a liberar esa presión? Por los retenes. Y lamentablemente, el retén que está aquí adentro, el que no se ve, que es más pequeñito, que une el motor con el reductor, como es más pequeño, es más propenso a moverse, ¿no? Entonces, por ahí que se mueve un poquito y comienza a pasar el aceite del reductor al motor. ¿Cuáles son los efectos? Uno es que los rodamientos del motor son rodamientos sellados, tienen grasa permanente, ¿no? O sea, no se lubrican, o sea, ya vienen con grasa. Entonces, pero de todas maneras el aceite pasa a través de eso, entonces puede ir diluyendo esa grasa y se lleva esa grasa, ¿no? Otro efecto es que deja sin aceite reductor. Y lo malo es que en realidad esto va a ser pues unas gotitas, ¿no? No va a ser un chorro que pase pues, del reductor al motor. Entonces, ¿cuándo se da uno cuenta que está pasando aceite del motor? Cuando el aceite empieza a salir por la caja de bornes, o sea, cuando ya es muy tarde, cuando ya el motor está totalmente lleno de aceite. Buenas tardes, ingeniero. Le quería hacer una pregunta. Al momento cuando se instalan estos reductores, se supone de que está sin aceite o ya viene con una pequeña cantidad de aceite diseñado de fábrica para que trabaje un determinado tiempo y se le haga el cambio, o con esa cantidad de aceite es suficiente para que trabaje un determinado tiempo. Sí, los equipos pequeños, los motorreductores, vienen ya lubricados de fábrica. En los equipos grandes, como las cajas que vimos hace un momento, el ejemplo de las bases, esos equipos por norma ecológica no se despachan, o sea, se despachan sin aceite. Hay esa diferencia. Estos ya vienen con su aceite y por eso que en el pedido, cuando nos piden un equipo, tienen que especificar a qué posición de montaje va a ir para nosotros poder llenarle el aceite, la cantidad de aceite adecuada. Pero, obviamente, si de repente por ahí, como siempre pasa, ¿no? El personal que conoce, ¿no? Pide que compre un equipo y lo pide el logístico, de repente el logístico no tiene ese conocimiento, dame un motorreductor, ¿no? De tal características y que sea de color azul, nada más. Pero de repente la posición de montaje no sabía que tenía que pedirla. Pero si eso ocurre, no es el fin del mundo, ¿no? Lo único que se hace es se retiran estos dispositivos con una llave, todos vienen con una tuerca, y se vuelven a colocar en la posición que ustedes ven, ¿no? Cuando se entrega el equipo se entrega el manual, y el manual tiene este tipo de dibujos, ¿no? Para todos los modelos. Entonces simplemente si por ahí se equivocaron, lo pidieron en posición M1 y ustedes lo quieren trabajar en M4, entonces sacan los dispositivos. Es preferible sacar el aceite porque no es bueno mezclar aceites de diferentes marcas o diferentes tipos. Entonces, como ustedes van a necesitar llenar más aceite para que llegue acá, es mejor retirarlo y echarle todo nuevo. Entonces simplemente sacan los dispositivos y lo vuelven a colocar en el lugar que corresponde. Y listo, echan el aceite y a rodar. Sí, por favor, quisiera hacer una pregunta. ¿Cuál es la marca de aceite que utilizan en estas cajas reductoras? La primera pregunta. Y la segunda, si nosotros tenemos un motorreductor que trabaja todo el año, las 24 horas del día, ¿cuánto sería la frecuencia del cambio correspondiente de aceite? Gracias por la respuesta anticipadamente. Bien. Miren, nosotros tenemos marcas homologadas, no nos casamos con una. Obviamente tenemos un contrato con un móvil, creo, no me acuerdo ahorita, me parece que es producción. Pero en realidad podemos usar pues, Móvil, Shell, Fuchs, no recuerdo otras más, pero son varias. Lo único que sí, siempre hay que tener cuidado que sea aceite para cajas reductoras. También nos tocó también un caso que un cliente le habían vendido pues un aceite automotriz para una caja reductora, ¿no? Bueno, ¿no? Tiene que ser un aceite homologado. No es Y la segunda pregunta era... el cambio de aceite. Mire, normalmente depende mucho de la temperatura, pero si a veces uno quiere implementar un sistema de mantenimiento preventivo, es decir, uno no quiere calcular, uno quiere inspeccionar, anualmente se puede cambiar el aceite. A ver, continúa la pregunta. Al año. Sí, perdón. Nosotros hemos comprado 3 tipos de reductores y ya han venido con su aceite, pero como vamos a desarrollar trabajos de desmontaje y montaje, nos es conveniente saber con qué marca han venido
de aceite de estos reductores. El Chelo Mala es el que usamos. Sí, Chelo Mala, Chelo Mala. Ahora, en reductores más grandes es conveniente utilizar un filtro desecante que a la vez atrapa la humedad. En reductores más grandes ya no se puede utilizar una válvula check, o sea que solamente deje salir y no entrar, porque como el volumen es mayor, el vacío que se genera, o sea, una vez que se calienta, libera presión, y cuando se enfría, se genera vacío. Entonces, como el vacío es mayor, también puede llegar a mover los retenes. Entonces, en ese caso sí tiene que dejarse entrar y salir el aire. Entonces, en ese caso se utiliza una válvula de secante que atrapa la humedad, ¿no? Estos también son descartables, ¿no? Esas tienen unas pelotitas sílica gel. Ustedes han visto cuando compran unas zapatillas, un electrodoméstico, vienen unos saquitos, ¿no? Con bolitas, ¿no? Eso se llama sílica gel, que atrapa la humedad, ¿no? A ver. Aquí tenemos los efectos de la humedad en el aceite. Óxido, ¿m? Y pitting. Se dice que el aceite no se mezcla con el agua, pero en realidad cuando está en continuo movimiento, el agua se convierte en unas gotitas muy pequeñas que a simple vista no se ven. Y eso hace que no lubrique bien y genera ese desgaste, ¿no? Se llama pitting. Ustedes también cuando vean este tipo de marcas en dientes de transmisiones, fijo que es lubricación. Aquí está. Esta es la parte final. Ya lo que son inspección de lubricantes. El verdadero periodo de cambio de aceites se debe determinar a través de una inspección, no un análisis. O sea, no es llevarlo al laboratorio, no, simplemente sacar el aceite y ver cómo está la viscosidad, cómo está el color, si hay partículas o no, y a partir de eso se puede determinar cada cuánto. Puede ser 2 años, 3 años, año y medio, pero como le digo, si nos queremos asegurar y queremos implementar un programa de mantenimiento, anualmente se cambia el aceite y punto. Lo que es importantísimo es el primer cambio de aceite. Todo equipo mecánico pasa por un periodo de asentamiento. Es decir, que en las primeras horas de operación se libera ciertas limallas o ciertas impurezas que pueda haber, ¿no? Entonces, por eso que es importante cambiar el aceite entre las primeras 500 y 800 horas de operación. Que trabajando 24 horas al día es más o menos 3, 4 semanas. El primer cambio de aceite. Posterior a eso sí ya se puede hacer cada año, cada 2 años, según lo que se identifique, ¿no? Y si es aceite sintético, cada 3 años, en cuestión de mantenimiento preventivo, o sea, ¿no? Si no vamos a poner una regla, ¿no? Hay equipos grandes que tienen unas graseras en el eje de salida y en el eje de entrada. Eso no es para lubricar los rodamientos, ¿no? Eso también se confunde, ¿no? Esas graseras son para inyectarle grasa a los retenes. Los retenes en equipos grandes, bueno, en los equipos pequeños también, funcionan como la cera de nuestros oídos, la grasa en los retenes. O sea, cuando quiere entrar por ahí polución, la grasa lo atrapa y tiene que cambiarse, porque si no, cuando esa polución se mezcla demasiado con la grasa y es muy fuerte, se convierte como una lija, se vuelve abrasivo, y al contrario, en vez de proteger, comienza a hacerle un surco al eje, ¿no? Entonces por ahí se empieza a fugar aceite también. Entonces también nos pasa, oh, está fugando, ¿cambiaste la grasa? Que hay que cambiarla. Sí. Y esto es lo que puede pasar. Increíble. ¿Sí? Entonces, Ocurre. ¿cuál era el color original de eso? Era amarillo, ¿no? Cristalino, así, como miel de abeja, pero ahora está como algarrobina. Disculpe, ingeniero, una pregunta. En el tipo de retenes, cuando trabaja, por ejemplo, en secadores en la industria textil, ¿ya viene definido para que trabaje en temperaturas altas? Sí, generalmente tenemos 2 materiales, que es el nitrilo y el bitón. El nitrilo es el estándar para aplicaciones en general. Cuando identificamos alta temperatura, le colocamos retenes de bitón, que aguantan mayor temperatura, ¿no? Ahora, ¿por qué no le colocamos a todo bitón? Porque el bitón también tiene la peculiaridad que es más duro. Entonces, al ser más duro, también es más propenso a que genere desgaste en el eje. Entonces, solamente cuando es necesario se le coloca bitón. Además, como cuando el bitón va a trabajar a alta temperatura, también se suaviza un poco, ¿no? Entonces, si trabaja a temperatura normal, va a ser muy duro. Es por eso. Bien, bueno, sí, justamente ya era la parte final. Esta era la parte de la ronda de preguntas.
Por ahí tenemos una... A ver, ¿quién levantó la mano? A ver, el joven. Ya no va a dar examen el joven entonces. Este tipo de retenes se puede encontrar en cualquier casa comercial. Sí, y ese es uno de los speech de nuestros vendedores. Como le digo, yo trabajo en el área de servicio técnico, la antítesis de las ventas. Muchas veces ellos, como yo digo, ¿no? El vendedor, ustedes venden los problemas y nosotros los solucionamos. Entonces, uno de los speech de ventas es que los repuestos para nuestros equipos son totalmente comerciales, tanto rodamientos como retenes. Los pueden encontrar en SKF, en FAG, ¿no? Rodamientos TINC, en cualquiera le pueden colocar, ¿no? A ver, una última pregunta. Muy interesados están todo el público. Ingeniero, en este tipo de reductores me he dado cuenta de que donde van alojados los piñones con los rodajes siempre van tapas ciegas. En el caso de acá que se ha comprado, usted sabe que en algún momento van a tener que destruir esas tapas para poder hacerle el montaje. Ah, sí. ¿Ha habido posibilidad de poder mejorar este diseño o ya es... Mire, lo que pasa es que se encarecería el equipo, pero nosotros consideramos como parte del mantenimiento, o sea, las piezas que se descartan en un mantenimiento son retenes, rodamientos, tapas ciegas y aceite. O sea, las tapas ciegas las tenemos en stock, a granel, cuantas quieran y de los colores que quieran. Así es. Muy bien. Creo que nuestro expositor se merece un fuerte aplauso, ¿verdad? Claro que sí. Jóvenes, este es un punto de inicio bastante importante que nos ha dado el reforzamiento el ingeniero Edwards, sobre todo lo que es motorreductores, reductores, así que vamos a seguir investigando, vamos a invitar nuevamente también en próximas oportunidades a la empresa CEU Eurodrive para que nos pueda acompañar. Muchas gracias a ustedes por la atención.